Palabra de Dios que nos muestra unas pequeñas cosas de lo que realmente es el mundo infinito, el mundo de lo increado, el mundo invisible, el mundo del poder de Dios, el mundo de la emanación, el mundo de donde no se había manifestado todo este conocimiento que se ha estado dando en muchas partes del mundo. Estamos viviendo el tiempo en que se está manifestándose el tiempo de Satanás, el tiempo del infierno. Este es el tiempo que está haciendo de las suyas en este momento. A lo mejor dirán, pero estás empezando con malas noticias. Sí, pero a la vez no, porque esto no se puede ocultar. Lo que está sucediendo es el mal, el reino del mal que está operando. Cuando Yeshua estaba pasando por el tiempo de del Calvario, el tiempo de su entrega, que se entregó al mundo, lo que habla Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él estuvo pasando por un proceso de sufrimiento, a donde se entregó por sí mismo, por voluntad propia, por darnos vida a nosotros, por pagar la factura de haber sido transgresores y haber desobedecido a la ley de Dios. Esto es lo que vino a entregar su vida, y sobre todas las cosas vino a mostrarnos el verdadero camino que nos conecta a Dios, sino a través de su palabra y de la obediencia a su palabra. Entonces, todo este conocimiento que estamos aprendiendo, para mí no es para ustedes nada más, para mí también es nuevo. Yo tengo apenas como 4 años, apenas estoy empezando a entender y comprender, y realmente todo esto que se está conociendo no se había dado a conocer a generaciones atrás. Y no son mis palabras, sino que ahorita lo vamos a ver con hechos que está declarando la misma palabra de Dios. Así que tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón. El que tenga hambre, dice, vengan, acérquense a la fuente, ¿sí? Porque esta fuente nos brinda, ¿sí?, gracia, misericordia, bondad, nos brinda conocimiento, entendimiento, sabiduría, nos permite estar entendiendo que esa fuente es el Rey de Gloria, su nombre es Yod-Hei Vav-Hei, y Él está buscando su pueblo para traerlos a Él. Entonces, vamos a ver hasta dónde nos está llevando estas cosas que se están mencionando ahorita bíblicamente. En el libro 33, versículo 3, discúlpenme, dice: clama a mí y yo te responderé, y te diré grandes cosas, cosas escondidas de las cuales tú no tienes conocimiento. ¿Sí? Este es el primer punto que vamos a ver. Las cosas que no tenemos conocimiento. Y no nada más está hablando, cuando está hablando de nosotros, está hablando de este tiempo, de toda la gente que estamos viviendo en este tiempo. ¿Sí? Sean los famosos profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, sacerdotes, obispos, cardenales, todo, inclusive en las mismas congregaciones, la gente que se está congregando, todo tenemos que entender, ¿sí?, las cosas que realmente Dios está trayendo a nuestro tiempo para conocerlas. ¿O cuáles son? Ahorita en un momento vamos a verlas. Nuevamente, clama a mí. Si no clamamos, nunca se va a manifestar esas cosas. Clama a mí y yo te responderé y te diré cosas grandes escondidas de las cuales tú no tienes conocimiento. ¿Por qué? Dice el 4. Porque aquí está lo que Yahweh, el Elohim de Israel, dice referente a las casas de esta ciudad y a los palacios de los reyes de Judá, que están al ser destruidos y usados por rampas de asedio y terraplenes. Claro, aquí estoy mencionando una versión hebrea, porque esto es lo que los maestros me están recomendando, que tengo que estarme conectando lo más posible con la escritura hebrea, con versiones hebreas,
porque si quiero profundizar y entender con mayor claridad la palabra de Dios, tengo que conectarme al lenguaje que fue escrito en la palabra de Dios. O sea, en esta versión dice, en la otra versión dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Yahweh, del rey de Israel, acerca de las casas que están en la ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Bueno, vamos a ir esto es simplemente en la introducción, porque necesitamos entender qué es lo que vamos a ver, cosas ocultas que no conocemos. Ay, pero yo voy a la iglesia, el pastor nos está enseñando, ustedes mismos van a poder estar identificando bíblicamente, y les recomiendo, 100% les recomiendo que tengan sus Biblias para que ustedes vean si yo estoy hablando otro lenguaje, otro evangelio, o estoy leyendo otra Biblia diferente. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Tristemente hay una situación muy opuesta, y se entiende, porque ya cuando uno está pegado al Espíritu, ya está uno discerniendo las cosas espiritualmente, ¿sí? Y hay una situación de contrariedad, de lo que se está oponiendo al conocimiento de Dios. Por eso claramente dice la palabra que Dios está derribando todo lo que se está levantando contra el conocimiento de Dios. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 nos dice lo siguiente: las cosas ocultas, escondidas o encubiertas, pertenecen a Yahweh, ¿sí?, nuestro Elohim, y las descubiertas o manifestadas a nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que podamos hacer todas las palabras de la Torá. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? Dice, pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Pero nosotros, ¿acaso es para nosotros? Nosotros los que estamos aquí, ustedes que están del otro lado de la pantalla y yo estoy de este lado, ¿acaso son para nosotras? ¿A quién se le dieron las cosas reveladas? Israel era solo un pueblo. Se divide a través de la desobediencia del rey Salomón. Se rebeló yéndose a unirse con mujeres paganas e idólatras, y Dios lo castiga quitándole el reino de Israel y dividiéndolo, que se dividió en el reino del norte y en el reino del sur, Israel y Judá. Por eso se conocen las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Y los dos fueron esparcidos, pero se esforzaron en estar luchando y aferrándose por regresar. Solamente en medio de luchas, en medio de conflictos, en medio de tanta oposición, lograron regresar a casa. Aquí es a donde nos habla la parábola del hijo pródigo. Los dos estaban en casa, el hijo pródigo se pidió su herencia y se fue al mundo. Eso representa a Israel. Y el hijo que se quedó en casa representa a Judá. Entonces, el hijo pródigo se fue, Israel está esparcido hasta el último rincón de la tierra, ¿sí? Y aquí es a donde el Eterno nos está devolviendo su conexión con Él, devolviéndonos nuestra identidad, nuestras promesas, nuestra herencia, dándonos a conocer que tenemos un destino. Pero tristemente la religión ha sido una piedra de tropiezo que no es asimilable con facilidad, sino que
hay una estructura religiosa. La palabra lo describe como ceguera espiritual y dureza de corazón. Entonces, cuando uno está aferrado a una mente distorsionada, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Todo el sistema religioso corrompido, y eso es lo que hace que esté uno separado de Dios. Mucha gente dice, es que yo solo tengo a Jesús, tengo el Espíritu Santo, porque yo danzo, porque hablo en lenguas, porque hago esto, porque hago lo otro. Bíblicamente, si hay fundamento, está bien aceptable, pero si no tiene base y fundamento, las supuestas manifestaciones del Espíritu Santo, quiere decir que completamente está reprobado. A mí no me crean, simplemente estoy compartiendo la palabra de Dios. Entonces, las cosas reveladas, ¿a quién fueron? Al que se quedó al que regresó en casa, a Judá. Entonces, Judá no son precisamente todos los judíos, no son todos los judíos, ni Israel, todos son Israel. Al que está siendo reconocido como Judá e Israel, solamente son los que están obedeciendo, los que están regresando al pacto renovado, que habla Jeremías capítulo 31, versículo 32 y 33, vamos a verlo, aquí lo tenemos enseguidita. Capítulo 31, versículo 31, dice: perdón, estoy en Deuteronomio. Vamos a tomar la otra Biblia que la tenemos aquí. Deuteronomio capítulo 31, versículo 31 dice: He aquí, vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vamos a ir entendiendo esto. ¿Cuál es el pacto nuevo que tiene que hacer? Si hubo un pacto nuevo, quiere decir que había un pacto viejo. ¿Cuál era? ¿De qué pacto se está hablando? Porque Dios hizo muchos pactos. Hizo pacto con Abraham, hizo pacto de bendecir a él y a su descendencia. Hizo pactos con Abraham también con relación a la circuncisión. Hizo pactos con Noé, ¿sí? Y el arco iris es una señal del pacto. Entonces, pactos ha hecho mucho a través de la historia del ser humano. Pero ¿de qué pacto está hablando? Vamos a ver. Capítulo 31, versículo 32 de Jeremías. No como el pacto que hice con sus padres. ¿Con qué hizo el pacto? Con Abraham, Isaac y Jacob. No con el pacto hice con sus padres. El día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, después de 430 años, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Entonces, si se rompió un pacto, ¿cuál fue el pacto que se rompió? Vamos a ver. Pero, el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Aquí hay un punto diferente. En el versículo 31 dice: He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí están las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, ¿sí? Con los dos. Pero en el versículo 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. ¿Por qué primeramente menciona las dos casas? O a la casa de Israel y a la casa de Judá. ¿Por qué? Y luego aquí nos dice solamente que va a ser un pacto con Israel. ¿Por qué? Porque en el capítulo primero, el capítulo 31 está hablando con las dos, porque los dos se rebelaron. Dice que una se prostituyó y la otra fue adúltera. Dice: tu hermana, la prostituta, Israel, la prostituta lo toma como una prostituta porque se fue a adulterar a prostituirse con otros, a adorar a otras deidades, a otros dioses.
Y dice, y tu hermana la Judá, la adúltera. ¿Sí? Entonces los dos, tanto Judá como Israel, estaban mal delante del Eterno. Pero el Judá o los judíos regresaron a Dios y se arrepintieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le entrega la revelación de la palabra a Judá. Ahora, Israel, ¿por qué con Israel ahora está queriendo hacer un pacto? Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Está hablando del futuro. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, cuando está hablando del nuevo pacto, esto es lo que se conoce los gentiles. ¿Qué es un gentil? Uno que está fuera del pacto, fuera de la obediencia. Y hay palabras que están más fuertes. Eso se conocen como perros. Dijo Yeshua, le dice una mujer, no es bueno que los perrillos estén comiendo de las migajas de su amo. Y dice la mujer, sí, Señor, pero también los perrillos tienen necesidad de comer de las migajas que caen de la mesa de su amo. Un gentil, y esto aquí completamente a lo mejor me voy a quedar solo, pero la palabra es la palabra. Sí, cuando uno está entendiendo lo que significa gentil fuera de pacto o perro, ¿sí? No teníamos parte ni herencia en los planes de Dios, pero la misericordia de Dios permitió que cuando el apóstol Saúl, ¿sí? El rabino Saúl fue a compartir la palabra que Dios le había dado para Judá, para los judíos, en el libro de Hechos, y los judíos rechazaron la palabra. Plan de Dios estratégico. Endurecieron su corazón y no recibieron la palabra, la rechazaron. Ese rechazo fue lo que Saúl, el apóstol Saúl, se dirige hacia los gentiles y les empieza a compartir a los gentiles. En ese momento dice que Dios cerró el entendimiento, los hizo ciegos, sí, a los judíos, para que se pudiera abrir en la misericordia de Dios, porque dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, a través de esa dureza y de ese rechazo de los judíos a la palabra de Dios, Saúl se convierte a los gentiles y les empieza a compartir. En ese momento fue cuando Dios abrió la puerta hacia los gentiles, ¿sí? Y la puerta y la salvación no va a suceder, no se va a terminar hasta que no entre el último de los gentiles a la salvación. Y ahí es a donde entramos tú y yo, que decíamos que teníamos al Dios de los cielos de nuestro lado y que nosotros éramos su pueblo, pero delante de Él claramente dice la palabra que Él no era nuestro Dios ni nosotros éramos su pueblo. Entonces dice, en el mismo lugar donde se dijo, ustedes no son mi pueblo, ni yo soy su Dios, ahí mismo en ese mismo lugar se dirá ahora, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Entonces, cuando estamos entendiendo que ahora el pacto, ¿cuál es el pacto que tenemos que llevar a cabo? La obediencia, ¿sí? El pacto que se rompió fue por el hecho de que Israel, el pueblo que es la generación que fue sacada de la tierra de Egipto, era de 3 caminos, pero por la dureza de su corazón, por ser dudoso siempre, la incredulidad que estaba en el pueblo, y siempre sus constantes quejas y quejas, lo que provocó es de que el Eterno le dijo a Moisés, hazte un lado, apártate porque voy a destruir esta generación mala y perversa, son duros de corazón, déjame destruirla. ¿Y por qué no fueron destruidos? Porque el ruego y la intercesión, las súplicas de Moisés que estuvo presentando en defensa hacia esa generación. Moisés estuvo rogando, intercediendo, y eso es lo que nos da a conocer, y que igual que tenemos que estar rogando, intercediendo por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestras comunidades, por nuestros estados, ¿sí? Por los gobernantes y por todo el mundo. La intercesión, el ruego y la intercesión
puede mucho. Por eso dice, la oración del justo puede mucho. Entonces, cuando estamos esto se conoce de codificación, o sea, cuando nosotros estamos entendiendo la palabra a través del Espíritu, nos está dando a conocer cuáles son los planes, ¿sí? De Dios. Hay planes, de planes a planes, hay planes para cada, pensamientos y planes y propósitos para el hombre individual, para hombres que están destinados para un propósito específico, como Abraham, Isaac, Moisés, Jacob, Jonás, David, hombres que ya fueron destinados para un propósito como dijo a Jeremías, desde antes que nacieras yo ya te había dado para ser profeta a las naciones. Entonces, estos son los propósitos que tiene y los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Personales, propósitos para personas específicas para un propósito en específico, y propósitos para la humanidad en general. ¿Cuál es el propósito de Dios para la humanidad, para el ser humano en general? ¿Cuál es? Que todos regresemos a los caminos, ¿sí? al estado original que Dios había creado al hombre. Que nos adentráramos ¿a dónde? A poner nuestra mirada en el autor y el consumador de todas las cosas, obedeciendo ciegamente el camino, que ese camino a ciegas nos va a llevar siempre a una vida buena, agradable y perfecta. Entonces, es interesantísimo cómo la palabra de Dios se está dando a conocer a un entendimiento mucho más allá de tantos ritos, de tantos rezos, de tantas cosas, que realmente el estancamiento de entendimiento de la palabra de Dios no pasa, el sistema religioso no pasa de ese nivel, porque no entiende, no comprende, ¿sí? Ahora, vamos a otro punto más interesante. Estábamos ahora en el Deuteronomio capítulo 29, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes fueron los que recibieron la revelación? ¿A quién se les dio a conocer lo que Dios permitió que conocieran? A los judíos. Los judíos conocen la palabra revelada. La revelación se les dio a ellos a conocer. Ellos conocen los nombres restaurados, el nombre de Dios. Nunca en toda la historia de la humanidad nadie había conocido más que solamente los judíos. Siempre han conocido el nombre de Dios. A Jesucristo lo hemos conocido como Jesucristo, no es su nombre Jesucristo. ¿De quién estamos conociendo el nombre de Yeshua? Por los judíos. El Espíritu Santo no se llama así, no se llama Espíritu Santo, se llama Ruach HaKodesh. Todos los nombres de los apóstoles, el Rab Saúl, que es un rabino, a Pedro, que se llama Kefa, a Juan, que se llama Yohanan, a Esteban, que fue uno de los que fueron muertos a pedradas, a Miriam, la mamá de Yeshua, José y Miriam, no era José y María, era Miriam. Tenemos a Abraham y a Sara, no era Sara, era Saraí. Abraham no es Abraham, es Abraham. Ismael no es, Isaac no es Isaac, es Yisaac. Jacob. Entonces, cuando nosotros estamos conectándonos al contexto original, estamos conectándonos, adentrándonos a la puerta infinito del conocimiento. Mucha gente está viviendo en el antiguo o en el nuevo pacto. Nosotros estamos viviendo en el Antiguo o el Nuevo Testamento. El Antiguo o el Nuevo Testamento. Pero nosotros ya estamos entendiendo que estamos viviendo, ¿a dónde? En el Antiguo o en el Nuevo Pacto. Son pactos. El pacto antiguo o el pacto renovado, que se conoce como el Brit Hadashah. Términos, háblenle a esto, o se le habla esto a un pastor, ¿y de qué estás hablando? Háblenle de Yom Teruah, de Yom Kippur, de Pesach, de todas estas festividades. Nada. Shabbat, eso no nos pertenece. Háblenle de Rosh Kodesh, ¿qué es eso? No conocen, porque el cristianismo está llevando a cabo su espiritualidad de Mateo en adelante. Los judíos, ¿sí? Torah. Los 5 libros del Pentateuco y profetas y salmos. Esos son su base principal, ¿Sí? ¿Y cómo están los judíos? ¿Cómo están?
Ahora, ellos van a decir, no, pero los judíos mataron a Yeshua. Claro, porque hay el judaísmo, son varias ramas del judaísmo. Están ¿cómo se llaman esas ramas de los judíos? Están los ortodoxos, los reformistas, los judíos, ay Dios mío. Ahí tengo la lista, no me recuerdo ahorita, pero son varias ramas del judaísmo. Pero aquí estamos hablando del verdadero judío. El verdadero judío no es el que nace, no viene del linaje en la carne, no viene de carne, sino el verdadero judío es el que es judío, viene de sadik, viene de una palabra en hebreo que se llama sadik, que quiere justo, justicia, de judío. Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo que un verdadero judío es el que hace la palabra de Dios, es un verdadero sadí, un verdadero justo. Dijo Yeshua claramente cuando dijeron, Señor, afuera está tu madre y tus hermanos. Dice, ¿quién es mi madre? Viendo a todos, dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Seas salvadoreño, seas mexicano, seas hondureño, panameño, chileno, norteamericano, suizo, chino, de donde seas, haz la voluntad de Dios y eso te hace ser, sí, hijo de Dios. Entonces, no es por carne, sino es por fe. Si vemos, Abraham era un hombre pagano. Y no porque hacía lo malo, sino porque él venía, dijo David, en pecado me concibió mi madre. Aparte de que era un hombre pagano, ¿sí? Porque estaba dentro de la paganería. Su padre era, el papá de Abraham, vendían imágenes, pero eran hacedores también. Pero un momento aún en que andaba en esos caminos, no haciendo lo que ellos hacían, pero estaba con ellos. Pero fue cuando Dios lo llamó, vio su justicia, su sadí, que era él, y ¿qué es lo que pasó? Dios lo llamó y le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de esa gente que te van a contaminar. Entonces, sin haber conocido Abraham a Dios, oyó la voz y lo siguió. Por eso a Abraham se le conoce a Abraham el padre de la fe. Y hay momentos que la gente se aferra, pero un aferramiento tan religioso, tan fanático, que completamente niegan constantemente la palabra de Dios. Y aquí es donde no tenemos que discutir nada. Si te interesa, adelante. La palabra de Dios dice que Yeshua, en su ministerio, en todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra, a todos llamaba, pero no todos le decían. Y no crean que se estuvo deteniendo, esfuérzate, haz el intento, por favor, te conviene. No, ven y sígueme. No, pero Señor, el que le seguía bien, el que no, él seguía adelante. Aquí no nos tenemos que estarnos aferrándonos, porque no por nosotros, sino porque la palabra de Dios nos está dirigiendo. Si vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Si en una casa, decir primeramente shalom o paz, la paz sea con vosotros. Y si en ese lugar o en esa casa o esa familia no le reciben, dice ese shalom o esa paz regresará a vosotros. Y salgan esa casa y sacúdense el polvo de los pies para que quede como testimonio, ¿sí? Porque va a ser más tolerable el castigo de Sodoma y Gomorra que para esa casa. Así que aquí yo estoy aprendiendo y yo no le doy tolerancia absolutamente a nada. El que quiera, vamos a compartir la palabra. No, pero vamos a debatirla. Búscate otro porque yo no debato. Entonces, cuando estamos entendiendo el poder de la unidad en el Espíritu Santo, vamos a poder entender, llevar a cabo mayor crecimiento, mayor cambio, mayor aceptación de lo que habla la palabra de Dios, no lo que el hombre cree, lo que el hombre piensa. Y bueno, entonces, si los judíos, ellos tienen la verdad, ¿a quién tienes que aprender? ¿De quién tienes que aprender? ¿De los ignorantes, de los que no conocen, de los necios, de los rebeldes o de quién? Si alguien te dice, un borracho o un fumador, una persona, yo fumo mucho, ¿le vas a hacer caso a una persona que está al cigarro? No fumes porque es malo.
lo vas a ignorar. Pero si una persona lo conociste, ¿sí? Que era pero duro con el cigarro, le daba, parecían locomotoras ahí echando humo, o como los vehículos que están descompuestos y están echando, ¿sí? Y llega un tiempo de vez y no lo ves limpiecito, sin olor a cigarro, ni a nicotina, ni nada. Oyes, ¿que ya no fumas? No, yo tengo tiempo que ya dejé de fumar. ¿Y eso? No, pues ya, gracias a Dios me permitió la fuerza para poder dejar esto. ¿Y cómo lo hiciste? Entonces esa, claro, te está despertando un interés por buscar. Oyes, ¿cómo lo hiciste? Yo no puedo dejar este vicio, yo no puedo dejar esa perdición, yo no puedo dejar esta inclinación de estar haciendo. ¿Cómo lo hiciste? A esa persona, claro que sí le vas a hacer caso, porque es una persona que conociste, que realmente es digno de poder escuchar. La forma que te dé de cómo pudo haber salido de ese vicio. Asimismo, dice la palabra de Dios, un ciego no puede guiar a otro ciego, pero hay gentes que se siguen aferrándose a la ignorancia, a la necedad, a la terquedad. Y ahí siguen aferrándose, aunque les presentes que se están llevando a cabo la espiritualidad, la vida de una forma equivocada. No, que tú es tu forma de ver las cosas. Adelante, quédate entonces con tu sabiduría. Quédate. No vale la pena, porque claramente la palabra nos está dando a conocer esas formas de poder. Entonces, ¿cómo se llama? Aquí nosotros estamos entendiendo quién nos está ayudando a entender y comprender la profundidad de la palabra de Dios. El judaísmo. Ellos son de los que tenemos que entender. ¿Eres judío? Yo no te puedo decir. El otro me salieron, no. Mira, ahí está, hay otro que se dice judío. Yo no puedo decir si soy judío o no. Lo que yo sí sé es de que todos los queramos aceptar o no, todos pertenecemos al pueblo de Dios. ¿Sí? Y si pertenecemos al pueblo de Dios, quieran o no quieran, lo acepten o no lo acepten, ¿sí? Pertenecemos a una o a otra tribu. Son 12 hijos de Jacob. Y cada hijo es una tribu. No porque seas un hijo de la familia Pérez, por decir un ejemplo, y porque te hicieron enojar o cualquier cosita, ya te saliste de casa y ya vas a dejar ser hijo de la familia. Si guste o no, sigue siendo de la familia. Asimismo, la gente siga rechazando o siga poniéndose sus moños, sus modos de estar negando, pero igual no entienden que todos son hijos de Dios. Simplemente están en una situación de oscuridad en su mente. Tienen una mente cauterizada, están cegados espiritualmente y tienen un corazón endurecido. Entonces, aquí es a donde estamos entendiendo. El cristianismo nos guarda el Shabbat. No les puedo compartir ahorita aquí la imagen porque como tengo la imagen del que tengo atrás, no me permite ver, enseñarles. Eso es lo que, cuando tenemos una imagen atrás no nos permite que yo quiera enseñar algo, no me permite. ¿Sí? Pero aquí tengo yo mi mesa de Shabbat, guardamos el Shabbat. ¿Sí? Lo que el cristianismo hace, porque yo vengo también del cristianismo, se hace a veces cada quincena o una vez por mes esa famosa, la cena del Señor. Lo que están haciendo, pero simplemente no la están haciendo de la forma correcta. Se les dice, no quieren entender, pues bueno, seguimos adelante. Bueno, entonces, luego tenemos, en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16, otro pasaje sumamente interesantísimo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7. En adelante. Dice, mas hablando sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Aún los judíos, ¿quiénes fueron los que sacrificaron a Yeshua? Los judíos, pero los religiosos, los fanatistas, los extremistas,
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estos extremistas, ¿sí?, son los que mataron al Rey de Gloria. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ay, pero yo amo a Dios, pero no obedece sus mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. No está en él. Por consiguiente, en vez de tener la palomita, está reprobado. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Dice, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman y guardan sus mandamientos. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios. Aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en el hombre. Nosotros tenemos espíritu de hombre, ¿sí?, que es el aliento de Dios. ¿Quién conoce al hombre? Sino el Espíritu del hombre, el Espíritu que está dentro de nosotros, no hablando del Espíritu Santo. Asimismo, así también, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí sí se está hablando del Espíritu Santo. Entonces, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor, de Yeshua? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, la mente del Mesías, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a dejarnos llevar por el Espíritu Santo, tiene que haber una desconexión de nuestra mente carnal, una mente racional, una mente que no piensa, una mente que es reactiva. Entonces, cuando nos desconectamos de y nos conectamos a la mente espiritual, entonces ahora esta mente espiritual tiene que empezar a trabajar para no abandonar a la mente, ¿sí?, al otro lado del hemisferio. Entonces tienen que trabajar en una forma armoniosa para que realmente podamos, el hombre pueda estar caminando en armonía. ¿Por qué? Porque no podemos desprendernos de nuestra carnalidad, porque es parte de nuestra naturaleza, ¿sí?, sino que tenemos que administrar nuestra carnalidad, nuestra bajeza, nuestra ignorancia con una mente racional, con una mente espiritual, una mente que empieza, una mente que razona, una mente que escudriña. También tenemos varios pasajes aquí. Ahora, cuando vamos aquí al libro de Sofonías, el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 9, también nos presenta un pasaje, que este pasaje es lo que tenemos que entender, que no podemos estar hablando las cosas a la ligera, sino que Dios dice que en su momento nos iba a traer la manifestación de limpiar nuestros labios impuros. Y eso es lo que nos habla el libro de Sofonías. Dice, en ese tiempo, ¿cuál? En el tiempo futuro, en ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirva de común acuerdo. Entonces, invocar el nombre del Rey de Gloria, nuevamente, Yod-Hei, Bab-Hei, y su Shua, ¿qué es su Shua? Shua, salvación. Por eso, a quien conocemos como Jesucristo, su nombre original es Yahshua. ¿Qué quiere decir? Ya, el nombre del Eterno, y Shua, que es salvación, la salvación de Yahweh, Yahshua. Entonces,
todo este conocimiento es lo que nos está haciendo que nos estemos empoderando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos estamos revistiendo de la sabiduría que viene de lo alto, verdaderamente estamos atrayendo a nosotros que el manto protector de Dios, porque nos estamos sometiendo a Él, a su palabra y a su voluntad. Entonces sí, que se agarren las fuerzas infernales, porque ninguna arma forjada atentará contra nosotros. Porque dice, ella enviará a sus malajín, a sus mensajeros, ¿sí? A sus ángeles guerreros, a sus ángeles protectores, que en todo momento estarán con nosotros protegiéndonos. Y no quiere decir precisamente que nada nos va a pasar, que inclusive cuando el Eterno tiene algo preparado grande para nosotros, claramente dice, pasarás por el fuego, pero no te preocupes, no te quemarás, ¿sí? Pasarás por las aguas y no te ahogarás. O sea, hablando que cualquier situación que pase a tu vida, no te preocupes, porque Dios la hace con el único propósito de pasarnos por esas situaciones difíciles. ¿Pero por qué? Porque más adelante, después que pasemos ese tiempo, Dios tiene una bendición mucho más grande para nuestras vidas. Luego, tenemos en Romanos capítulo 8, 29 y 30. ¿Por qué estoy hablando versículos y versículos? Porque estamos conectándonos con todo lo oculto, todo lo que realmente no estábamos conociendo a través de la religión. Romanos capítulo 11, 11, 29 y 30. Bueno, es 8, capítulo 8, 29 y 30. Okay. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. ¿En qué nos tenemos que parecer a nuestro Salvador? ¿En qué nos tenemos que parecer? Como les leí ahorita el pasaje de que tenemos ahora la mente de Cristo, la mente del Mesías. ¿En qué nos tenemos que parecer? ¿Qué fue lo que hizo Yeshua? Estuvo todo el tiempo caminando bajo la instrucción, bajo la obediencia a la palabra de Dios. Y en eso es lo que nos tenemos que parecer. ¿Y esto dónde está? Vamos a ver. En Primera de Juan, Apocalipsis, Judas. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5 y 6, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Exactamente. ¿Cómo anduvo Él? En obediencia. Aquí lo está hablando claramente. El que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo? En obediencia. Exactamente. Así es, en obediencia. Entonces, la obediencia, ni el mismo diablo ni la misma muerte puede atentar contra nosotros. Porque la obediencia es el escudo protector y el manto protector que declara el Salmo 91. El que habita bajo la sombra del Omnipotente, del Shaddai, del Todopoderoso. El manto protector, el pueblo de Israel estaban dos, era Baal era creo un profeta, no, Baal era un hombre pagano, ¿sí? Baal o Baal, permítanme, déjenme ubicarlos porque me confundo aquí. A ver, es... Ok. Vamos a ver. Ay, este internet está lento. Ok. A ver. Era Balán y Balac.
Balac y Balac. Esta fascinante historia esta la vemos en el libro de Números 22, 24. Habla sobre la fascinante historia de los intentos fallidos de Balac y Balaam al maldecir al pueblo judío. Balaam dice que era un hechicero, uno que practicaba la adivinación, la brujería y todo eso, pero Dios lo usaba. Dios lo usaba, aunque era pagano, pero Dios lo usaba. Y Balaam era un hombre que un hombre pagano, un rey, era Balac. Este hombre había contratado a Balaam para que maldijera, ¿sí?, con sus hechizos, con su modo de estar usando la brujería y sus modos de estar practicando la hechicería y todo eso, para que él maldijera a Israel. Dijo, yo te voy a pagar lo que sea, pero maldíceme al pueblo de Israel. Entonces, en vez de maldecirlo, lo bendecía, porque Dios no le permitía maldecirlo. Entonces, él conocía, Balaam conocía a Dios, aunque él practicaba lo que no era recto delante de Dios, pero él conocía al Dios de Israel. Y dijo, no, yo no puedo maldecir porque yo no puedo provocar a este Dios, porque es un Dios poderoso. Entonces lo contrataba una y otra vez para que lo maldecía, y cada que lo traía para que lo maldijera, Balaam bendecía siempre al pueblo de Israel. Entonces llegó un momento que dice, bueno, mira, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios, porque yo no quiero provocar a este Dios de Israel, porque es un Dios que yo lo conozco y no quiero que vaya a atentar nada contra mi vida. Yo no lo puedo maldecir, pero si te interesa destruirlos, yo te puedo dar una fórmula para que acabes con ellos, ¿ok? Y entonces les da una fórmula, dice, bueno, tú tienes muchas mujeres hermosas, tráelas a los israelitas, y ellos son muy enamorados, muy apasionados con las mujeres. Tráeselas, preséntaselas ahí, porque Israel está salvaguardado, porque están siempre bajo el manto protector de su Dios. Pero, ¿cómo puede uno acabar con Israel? Sácalos del manto protector. ¿Cómo es que uno se mantiene bajo la protección de Dios? Bajo la obediencia. Pero pones un poquito de carnada, pones mujeres las más hermosas, que tengas los modelos más perfectos que encuentres, y tráelas, y los vas a traer como carnada, así. Fue lo mismo que sucedió con Salomón, lo mismo que sucedió con Sansón, que Dios les dijo, no se profanen con mujeres paganas e idólatras. Sansón llegó al grado que hasta le sacaron los ojos y le cortaron el cabello, que es lo que representaba su fuerza. A Sansón, el hombre más inteligente, cayó. Por eso dice que este camino no es de los fuertes ni de los inteligentes, sino de los que perseveran. Esfuérzate en medio de que fallas una y otra vez, pero esfuérzate, sigamos adelante. Entonces, hombres fuertes y valientes cayeron. ¿Qué se puede esperar de cada uno de nosotros? Por eso, mientras nos estemos aferrando con mayor constancia a la obediencia a Dios, nada nos va a poder. Pero tenemos que ser más astuto que la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Entonces, cuando nosotros estamos una situación que se esté presentando, ¿sí? A mí personalmente, a mí me fascinaba la pornografía. Yo estaba bien hundido en la pornografía. A mí, y cualquier cosita. Yo me podía aventar 10, 12 horas, yo estaba muy hundido en eso. Mas, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Completamente rechazo y todo eso. Porque a veces nunca falta en internet lo que sea, y pasa. Y hay que rechazar. Dice, resiste al diablo. Bendito sea mi Padre Dios, que a pesar de que ahora estoy aquí en este camino, en el cristianismo, a pesar de que voy a la iglesia, pero en su momento, y seguía con eso. Tengo bendita la gracia y la misericordia de Dios, que llegando aquí, a este conocimiento, me dio el poder, la fuerza, y solamente aquí es a donde Dios me permitió, ¿sí? Díganlo a mí. Entonces, esta es el asunto. Por eso mucha gente se escandaliza por las drogas.
se escandaliza por las drogas, pero hay vicios que son más fuertes. El diablo es bien astuto y busca cómo sacarnos. El diablo está siempre buscando cuáles, ¿sí? Antes yo nunca he sido, yo no era de tomar mucho, pero sí me gustaba tomar una que otra ahí. Y a pesar de que cuando antes en ocasiones que nos juntábamos ahí en el cristianismo, ¿sí? Y me decía, yo estaba ya empezando a enseñar. Y en ocasiones por ahí, no quiero nada, no, pues, pues no pasa nada. Y gracias a Dios mi esposa fue muy sabia, me estaba diciendo, esto no le des, porque luego, por ejemplo, una persona me decía, conocido, y me decía, bueno, ándale, ahora te estás quedando atrás. No, tranquilo, nada más, una o dos y ya. No, ándale. Y luego me juntaban 3, 4 cervezas. Ándale, te estás quedando. No, tranquilo. Entonces me dice mi esposa, debes de tener cuidado, porque el diablo es bien astuto. Sabe tu debilidad y lo que sea, y lo que estás manchando ahí, ¿qué es lo que pasa? Si le sigues el juego, al ratito, mira, el que está enseñando, mira esto que el otro. Entonces me estaba ella presionando y cuidado con esto, y cuidado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice la palabra de Dios, resiste al diablo. Es una lucha fuerte, y más cuando uno está ya empezando en este camino, y cuando se presenta una oportunidad, vuelve a caer. Lo mismo que hizo Balaam, ¿sí? Dio un secreto oculto que dice, bueno, la única forma de poder sacar al pueblo de Dios para acabarlo, preséntale, busca, examina cuál es su punto débil. Tal vez la pornografía, tal vez el vino, tal vez la tentación al robo, tal vez cualquier cosita. El diablo siempre está buscando cualquier fallita y para meterse y dar golpe de muerte y hacernos caer. Por eso cuando cometemos una falta, luego, inmediatamente, Señor, perdóname, porque cuando nosotros, Satanás se conoce como el acusador, inclusive de los ángeles. Entonces, cuando cometemos una falta, inmediatamente el diablo sube a la presencia de Dios. Mira, tu hijo, eso fue lo que hizo con Job. Dice, Señor, perdón, dice Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Dice, de andar rondando la tierra por ahí. Dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre justo, temeroso y apartado del mal? Dice el diablo, ¿cómo no te va a ser fiel si le has puesto bendición en todo lo que hace y ahí tienes un cerco protector? Pero quita tu protección de él y quita tus bendiciones y verás si no blasfema. Entonces ahí lo puso Dios en las manos del diablo. No fue para destruirlo. ¿Por qué lo puso? Porque sabía de que era capaz Job. Y pasó un tiempo de procesamiento, de dolor, de sufrimiento. Inclusive le mató a sus hijas, a sus hijos. Y toda su riqueza lo llevó al grado de que lo postró en cama en una enfermedad, pero casi mortal. Mas sin embargo le dijo Dios, pero no toques su vida. Entonces cuando nosotros estamos entendiendo las maquinaciones y las trampas del diablo, que se presenta un accidente, una enfermedad, o me despidieron del trabajo, o cualquier otra cosa, tenemos que levantar nuestra mirada al cielo y decir, Señor, mi vida está en ti, mi vida, mi presente, mi futuro está en tus manos. Estoy pasando esta situación, dame la fuerza, estoy temblando, no tengo para comprar la leche, no tengo para comprar el alimento, me despidieron de mi trabajo, pero estoy haciendo lo justo y estoy delante de tu presencia. Dame gracia, dame favor, bendición y muéstrame cuál es lo que tú estás teniendo para mi vida en este propósito. Sé que hay algo propósito muy grande y poderoso para mi vida. Entonces cuando levantamos nuestra oración, estamos no viendo el problema, sino estamos viendo quién nos puede traer la solución. Entonces cuando estamos conectándonos con la fuente que nos brinda sabiduría, conocimiento y entendimiento, entonces el diablo seguirá una y otra, pero dice, resiste al diablo y va a llegar un momento que se va a cansar y se va a ir a molestar a otro debilucho. Pero ya desde el diablo va, la palabra de Dios nos está dando a conocer, y bendito sea mi Padre, que ya salí, gracias a Dios, de esto aproximadamente, que tendré unos 4 años, ¿sí? Y verdaderamente es una situación porque independientemente de esa inclinación, lo que está uno provocando, porque dice que la palabra de Dios, que todo lo que es relacionado a la sexología, a la sexualidad ilícita, no recta ni pura, dice que cuando uno está desperdiciando el semen, está generando más demonios, más fuerzas negativas.
Entonces, por eso dice que el diablo ya expandió sus contornos, sus puertas las extendió más, pero no es porque mucha gente se esté yendo al infierno, sino son más gentes. ¿Por qué? Porque Satanás ha querido robar siempre la semilla de Dios. Roba la semilla de la palabra de Dios. ¿Sí? Al diablo no le interesa que vaya uno a la iglesia. A él no le interesa, al contrario, le da lo mismo que vaya. Lo que le interesa es que la gente no sea obediente, que sea obediente a la palabra de Dios. Eso es lo que el diablo le está trayendo, esa inquietud. Por eso está preparando a sus demonios para que vayan a tener, ¿cómo se llama? A sus demonios, esa forma de estar distrayendo el celular, el noviazgo en las congregaciones, que se va a dar la palabra de Dios y la gente no tiene temor ni reverencia para la palabra. Entonces, eso es lo que el diablo está. Cuando una persona está, yo no lo había entendido. A mí, y les voy a confesar una cosa que a mí me sucedió. Yo no me di cuenta. Y estoy delante de la palabra de Dios, delante de Dios y no miento. Es un testimonio que yo no me di. Una potestad, un demonio, pero tan claro, yo no lo vi, honestamente, yo no lo vi. Yo me vine una vez y yo ya estaba empezando con esto, Y yo vivía en Idaho. Y yo vine acá a Florida a ver a mis hijos. Y entonces, yo vine y yo estaba teniendo conflictos con mi esposa seguido. Entonces, yo era de que a veces yo me enojaba con ella y a veces hasta mes y medio yo no le dirigía ni la palabra. Entonces, llegó un momento que, me enojé y estaba enojado con ella. Y un momento, y lo maldije y estuve hablando cosas, tonterías y demás, y me salí. Yo tenía para el aeropuerto, tanto así me salí, que llegó un momento y me salí como a la madrugada. Dije, no, ahorita vean que sean pido un rayo, a ver qué hago para que me lleven, para conseguir al aeropuerto. Me salí y no, yo me salí con una maletita, y de hecho esa maletita yo la tengo, ¿sí? Una maletita que le llaman cangurera, de esas donde tengo mi cartera, y esta todavía la tengo. Resulta que, estuve y nada, y bueno, ya se me está llegando. Ni modo, tuve que llegar como el burrito, regañado a la casa. Entré al departamento y le digo a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Llévame al aeropuerto. Yo estaba enojado. Sí, se levanta ella y me lleva al aeropuerto, todo enojado. Yo enojado. Bueno, agarré el vuelo y ya me vine. Tenemos una cámara para ver hacia afuera. Entonces ella seguida es más atenta, siempre está con esas cosas, estar viendo la cuenta del banco, las cámaras y todo eso. Y bueno, resulta que yo estaba por acá. Yo no le hablé el tiempo que estuve por acá, creo que como una semana o 2 semanas, hasta que regresé. Y bueno, ya regresé, se había bajado el coraje y bueno, ya era una situación mejor. Resulta que cuando llego a la casa, ya unos días después, ya estábamos, llega el próximo, llegué como un miércoles o jueves. Total, que ya el Shabbat, estábamos guardando el Shabbat, según yo estaba bien y todo esto. Yo estaba empezando, yo estaba enseñando de esto, ¿no? Pero yo llevaba el diablo prácticamente, y sí lo llevaba físicamente. Yo un demonio, yo iba conmigo. Entonces, mi esposa me estaba comentando, y ella por error, lo borró. Entonces, porque lo quería guardar para enseñarme. Entonces, me estaba platicando eso, y le enseñó a su hermana, y le enseñó a 2 hermanos donde nos reuníamos para llevar a cabo el Shabbat, y les enseñó, y claramente ellos están dando testimonio de que ciertamente se veía una figura tan deforme. Yo traía mi cangurera aquí, mi bolsita esa, colgando. Pero, dice que la cámara lo detectó una figura, pero deforme, que me decían que estaba llevando como si yo llevara un niño en brazos, pero que era, miren, hasta la piel se me enchina, una cosa horrenda. Ni yo no la vi, créanme, ella me estaba dando. Dice, solamente te estoy diciendo lo que la cámara captó. Un demonio estaba yo llevando en brazos en mi espalda. Un demonio, una figura. ¿Sí? Entonces,
Y es interesantísimo de que cualquier enojo, cualquier forma que estamos teniendo conflictos y que no está el Espíritu de Dios, los demonios son figuras que se están enfocadas en las esquinas de las casas. Están como si fuera una cámara, siempre están acechando. Por eso, miren, no van a creer, pero yo les siento la cosa, pero por eso es que tenemos que estar entendiendo que cuando nosotros nos sujetamos a la obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? No hay ninguna fuerza. ¿Por qué? Porque la obediencia nos hace estarnos manteniendo y el manto protector de Dios, estamos bajo la cobertura del Dios Altísimo. Entonces, y bendito, yo me siento tan agradecido que créanme que a mí no es una carga. Y yo 7 días, si yo pudiera darle un poco más, yo le daría más a Dios, porque me siento tan agradecido que la verdad que me llega mucho esto, porque es una actitud, una situación la verdad que me da temor cuando me recuerdo esas situaciones y de tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida, que diga, Señor, la verdad que yo no tengo otra cosa que darte más que entregarte mi vida. Esto es lo único que puedo entregarte en mi vida. 7 días estoy enseñando, en las mañanas, en la noche, y yo siento que yo le estoy entregando poco a Dios, siento que no le he estado entregando suficiente. Y dije, Señor, yo no tengo otra cosa que darte más que entregarte mi vida, y entregarte lo que tengo, y entregarte lo que soy. Y es por eso que con amor todos los días yo me levanto siempre presto, Señor, gracias, tengo una oportunidad nuevamente de compartir tu palabra. Y la verdad que esto me da simplemente de gratitud, porque Dios me ha permitido estar compartiendo su palabra, me ha permitido haber salido de esta pornografía, de esta vida. A mí desde chico, desde más chico, desde más joven pues, yo no, como le digo, nunca era borracho, pero sí me gustaba tomar algo en las fiestas o lo que sea. Y no sé, pero siempre yo sé que mi vida estaba en las manos del diablo. Siempre, no sé por qué, siempre me gustó el ocultismo. Me gustaba ver ciencias ocultas. A mí cuando sí tomaba algo, no sé por qué, antes me gustaba picarme con agujas la carne, me gustaba picarme. Antes me encantaba, cuando yo tomaba algo, me encantaba, no sé por qué, pero siempre me gustaba entrar a los panteones a medianoche. Y estoy hablando la palabra de Dios y no miento, esto es parte de mi testimonio. Por eso, créanme que con todo temor y con todo mi amor, yo le he entregado, y Señor, mi vida está muerta, créanme, que mi vida está muerta. A mí solamente lo que estoy entendiendo, dice la palabra, ya no vivo yo, mas el Mashiach vive en mí. Y entonces, y esto es lo que yo estoy entendiendo, que si yo me salgo, si yo aflojo este camino, ¿sí? El diablo anda como león rugiente, está airado cuando nosotros le damos la espalda. Pero cuando nos sujetamos a Él y a su palabra, a la obediencia a Él, Dios siempre nos guarda, nos cuida, nos protege. Y no importa lo que venga, no importa, Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro refugio. En todo momento Él nos abriga y siempre nos ha decidido guardarnos en el hueco de su mano. Por eso yo no tengo interés, ni le doy importancia, ni siquiera el mínimo rasgo de oportunidad a personas que quieran discutir la palabra. Si quieres vamos a compartir la palabra, pero discutirla, yo no. ¿Por qué? Porque yo le tengo mucho temor y le tengo mucha reverencia a la palabra de Dios, y yo sé que no soy un experto en esto, pero dentro de lo poquito que me ha permitido Dios me ha permitido estar hallando gracia, y sobre todas las cosas que la palabra de Dios ha salido con poder y autoridad, porque no aquí nada más. Yo no sé lo que sucede en sus vidas por allá, pero el pequeño grupo que tenía aquí, personas que yo las vi, que luego grabo con ellos, sí, y personas que se sanaban, yo mismo los vi. Personas que luego estaban compartiendo la palabra, y las personas se estaban quebrantando en llanto porque las palabras les estaban llegando, porque Dios siempre respalda su palabra, no nos respalda a nosotros nada más, sino Él respalda su palabra. Entonces, cuando nosotros estamos dejando que el poder de Dios se esté manifestando en nosotros, solamente estamos reconociendo que solamente somos instrumento en sus manos, y Él nos está usando. ¿Para qué? Para la gloria de Él, nada más. Aquí no estamos hablando de religiosidad, ni de mucho menos, sino simplemente de poder de la palabra, porque la palabra trae manifestación, milagros, maravillas, señales, prodigios, toda la evidencia de que el Espíritu de Dios está obrando grandes maravillas en la gente que esté abierta a recibir la palabra de Dios. Y bueno, vamos a leer, tengo otra cita, 2 citas nada más y terminamos para no quedarme a medias.
Y discúlpenme, pero la verdad que esto me llegó muy fuerte. Bueno, vamos otra, Romanos 11:25, tenemos 2 citas y terminamos. Romanos 11:25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Se dan cuenta que yo les estaba diciendo que a través de los judíos que rechazaron la palabra de Dios, Dios abrió una puerta de misericordia para que entrara hasta el último de los gentiles, y es lo que está hablando aquí. ¿Sí? Otra vez, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo como está escrito. ¿Sí? Ahorita Israel, los judíos están cegados porque ellos conocen la palabra, pero están cegados. Hasta el día de hoy siguen esperando a su Mesías. Pero eso es una puerta. Hasta que entre la última, hasta el último de los que ya están predestinados a la salvación, y entonces se les abrirá el entendimiento y verán y reconocerán al Dios. Y dice, y me verán aquellos que me traspasaron. Me está hablando de Yeshua. Entonces viene la salvación para todo el remanente de la casa de Israel. ¿Sí? Ya no serán 2 pueblos, sino será un solo pueblo como en su estado original. Y luego Efesios capítulo 3, versículo 10, y terminamos. Bueno. Aquí. Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la congregación y a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Yeshua nuestro Mesías. Entonces la sabiduría de Dios es para estar confrontando principalmente a todos los principados. ¿Dónde están los principados y las potestades? En los lugares, en los aires. Todas las situaciones que se están manifestándose en el mundo, todas las situaciones de guerras, injusticias, robo, asesinatos, violaciones, injusticias, y todo es el reflejo de lo que está sucediendo arriba. ¿Sí? Hay grandes luchas, conflictos en el mundo espiritual, porque está habiendo confrontamiento de los ángeles de Dios, ¿sí? Contra los principados, los jefes de autoridades mayores que están gobernando desde las alturas. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Entonces, como es adentro de uno, es afuera. Si tenemos desorden, tenemos suciedad, pensamientos malos, vocabulario y todo sucio, afuera se va a reflejar. Dice, como es adentro, es afuera, y como es arriba, es abajo. Cuando vemos que todo se ve en armonía, todo está en orden, es porque los cielos están en orden. Pero cuando está habiendo caos, ruinas, injusticias, degradación, maltrato y tanta perversidad, simplemente es el reflejo de lo que está habiendo arriba. ¿Por qué? Porque arriba están peleando contra todos los jefes, autoridades, principados, potestades y los gobernadores de las fuerzas infernales que están operando. ¿En quién? En los hijos de desobediencia. Así que el Eterno, lo único que podemos hacer es que pedirle que nos cuide, nos guarde y nos permita que su Espíritu Santo siga permaneciendo en cada uno de nosotros. Mientras esté el Espíritu Santo, las fuerzas del infierno no nos van a poder tocar nada, hasta al menos que sea dentro de los planes de Dios para con cada uno de nosotros. Así que pues el Eterno les bendiga y muchísimas gracias por este tiempo.